Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Los últimos días, Masters, han sido una absoluta locura con las noticias del futuro de la saga, ya que hemos recibido importantes actualizaciones de diversos frentes como lo son videojuegos, el futuro en películas, pero también de los planes que tiene Star Wars para otras series futuras de las cuales no sabíamos nada, y esto claro, muy aparte del arsenal que ya tenemos confirmado entre el 2020 y el 2022, como son las series del Mandalorian, Cassian Andor, Kenobi y otras más. Y sí, Masters, estas nuevas series futuras de la saga tienen que ver con todas las consecuencias que dejó la precuela de Han Solo estrenada en el 2018, ya que hay varios reportes de que esta historia se continuará a través de personajes cruciales como lo son Lando Calrissian, Qi'ra o hasta Darth Maul después del gran cliffhanger que fue el final de esa cinta, con el ex Sith queriendo consumar su venganza contra quienes lo traicionaron y con un Lando también perdiendo el halcón milenario en una apuesta contra Han Solo. Es por eso que revisaremos todas las revelaciones recientes en torno a las dos series enfocadas con estos personajes, una alrededor de Lando Calrissian y otra más de Lord Maul y los sindicatos criminales ligados a él en plena época imperial mucho antes de su muerte. Ok, antes de entrar en los detalles, Masters, de cada una de estas series, solo quiero anunciarles brevemente que después de todo el drama que ha significado el COVID-19 para todos nosotros en nuestras vidas, por fin se ha confirmado el regreso de los cómics de Marvel de Star Wars en todas sus series que quedaron inconclusas por la pandemia durante este 2020. Los cómics ya se han restablecido en su publicación periódica y ustedes saben bien que aquí cubrimos las principales series de esta saga. Así que en el canal estaremos continuando en las próximas semanas las series de cómics de Star Wars 2020 y también la de Darth Vader 2020, escrito por Charles Soule y Greg Pak respectivamente, todos en los tiempos del después del Imperio Contraataca. Así que les recomiendo que se den una vuelta por la lista de reproducción de esos cómics en el canal para recordar en dónde nos quedamos con esa búsqueda de Darth Vader por el legado de Padmé Amidala y su tumba. O por otra parte, Luke Skywalker redescubriendo su camino Jedi tras haber sido derrotado por Vader y sabiendo también del destino del sable de luz que perteneció a su padre. Ok, y en primera instancia, en torno al tema de la serie de Lando Calrissian, ha surgido mucha información en los últimos días en múltiples fuentes. Inclusive, si lo recuerdan, hace poco reportamos que el propio Alden Ehrenreich dejó entrever en entrevista que sabía ciertas cosas sobre una historia que continuaría solo, aunque obvio no dijo nada en concreto que supiera que lo comprometiera. No obstante, quienes sí tiraron el bombazo de algo que se estaba construyendo en Lucasfilm en torno a Lando Calrissian y en los tiempos de la película de Solo fue justamente Kessel Run Transmissions en su show, quienes aseguraron con sus fuentes dentro de Star Wars que sabemos que están más que probadas, Masters, que el mismísimo Donald Glover, mejor conocido en el argot musical como Childish Gambino, volvería a la saga para interpretar a la versión joven de Lando Calrissian. Pero esto, Masters, no paró ahí, ya que tras este anuncio otras tres fuentes en la industria corroboraron el reporte, como lo es el famoso insider de Marvel Daniel Richman. También hizo lo propio Jeremy Conrad, otro famoso insider de la industria, en su sitio Star Wars Unity. Pero sobre todo, la excelente fuente que es Jordan Mason de CineLinks fue quien amplió y corroboró el reporte diciendo que la versión joven de Lando no sería la única que regresaría para una serie en streaming, lo que implicaba que también su versión vieja con Billy Dee Williams, la que vimos en el episodio 9, regresaría. Y esto destapó toda una caja de Pandora, porque esto también, por los tiempos que vivió Lando y los sucesos de Solo, se une con la serie que tiene que ver con Maul, Masters. Así que síganme aquí porque todo termina conectado con el Sabrak, Masters, ya que todas estas fuentes pudieron ampliar sobre el tema de Lando, que desde los tiempos que se hizo el episodio 9, se había planeado expandir la historia de los dos Landos. Originalmente se había pensado dar un vistazo extra a esa búsqueda que tendrían Lando y Yana por sus padres, pero esto aparentemente solo sería un pretexto para que el viejo Lando Calrissian recordara sus días de juventud, lo cual por obvias razones de inmediato conectaría en una sola serie a Billy Dee Williams con la versión joven de Lando de Donald Glover. No obstante, Masters, aquí hay algo muy importante, ya que el propio Billy Dee Williams, en entrevista con el prestigiado sitio de Fandango en los tiempos del estreno del episodio 9, cuando le preguntaron si este era el fin de la historia de Lando en Star Wars, esto fue lo que respondió. I hesitate to say conclude. Let me put it that way. Como podemos ver, Masters, lo que declaró Billy Dee Williams era bastante revelador, porque también parece que sabía algo más sobre la historia de Lando. Eso mismo lo señaló en los últimos días el editor de Fandango, Eric Davis, sobre esa misma declaración. Algo que curiosamente todas estas fuentes como Jordan Mason, Kessel Run Transmissions o hasta Jeremy Conrad coincidieron que se viene una serie de Lando en un largo hilo de Twitter, Masters. Esto pues, como podemos ver, viene de todos unos pesos pesados en hacer reportes correctos
correctos en la industria en Hollywood y en Star Wars. Así que parece que hay un plan que ya tiene pies y cabezas en torno a Lucasfilm para traer de regreso a los dos Landos en su propia serie. En este sentido, según nos dicen estos reportes, aún no es del todo claro cómo se integraría esto o si los dos estarían en la misma serie, porque el propio Jordan Mason con sus fuentes ha escuchado cosas distintas. Ya que por un lado puede ser que Lando viejo y Yana anden haciendo lo suyo en los tiempos de la tercera trilogía, o por el contrario que solo se use esto para contar las crónicas de Calrissian joven mediante Billy Dee Williams para así ver a Donald Glover en completa acción en la serie en los tiempos del Imperio, unos tiempos en los que también Maul viviría. Y simplemente desde mi perspectiva, por la pura edad de Billy Dee, que tiene ya 83 años, y al haber visto lo limitada que fue su movilidad en el episodio 9, definitivamente todo parece ser que será un medio para contar historias de su juventud por medio de Donald Glover. Tampoco nos olvidemos que Lucasfilm ya hizo exactamente esto con la serie de los 90s de un joven Indiana Jones, donde Harrison Ford llegó a estar en un episodio y había una versión vieja de Indiana Jones, mientras alguien más actuaba con su personaje en su adolescencia. Así que es un hecho que algo se viene en una serie de Lando para Disney Plus. No obstante, los reportes de una serie de Maul y los sindicatos criminales como el Alba Escarlata se alinean perfecto con esta serie también, lo cual claro nos lleva a nuestro segundo tema, Masters, ya que fue The Direct en su sitio en exclusiva quien confirmó que Darth Maul volvería a live action no solo para su propia serie que tendría que ver con los sindicatos criminales, sino que también tendría cameos en otras series centradas en esta época que nos dejó el final de la película de Solo. ¿Se dan cuenta pues cómo se alinea este reporte con la serie de Lando y la de Maul? Incluso por los tiempos hasta con la serie de Kenobi. Así que parece ser que se están acomodando las cosas para tener en este caso dos shows separados en los mismos tiempos de Solo, para unir cada uno desde su perspectiva las historias de Lando con la de Maul. Básicamente con esto del Lord del Crimen Zabrak podría aparecer en esta serie del contrabandista tras haber sido Lando uno de los que le afectó tras la corrida de Kessel. Y con esto podríamos ver más de esa venganza que quería hacer Maul cuando le solicitó a Kira que se reuniera con él en Dathomir en el final de la cinta de Solo. Esto, Masters, es absolutamente masivo porque las dos historias parecerían estarse entretejiendo. Pero lo mejor es que este reporte fue corroborado de nuevo por las excelentes fuentes que son Kessel Run Transmissions y el propio Jeremy Conrad de Star Wars Unity, ya que ambas fuentes reportaron que habían escuchado algunas cosas sobre un show de Maul y el Alba Escarlata, algo que también previamente había sido señalado tiempo atrás por Conrad en su sitio, lo cual, según agregó esta última fuente, este show no solo sería de Maul, sino que estarían presentes otros sindicatos criminales como los Fallen de Black Sun. Todo esto, Masters, también se remonta a lo agradecido que lució John Kasdan, el guionista de la película de Han Solo, con todo el movimiento que se ha hecho para que se hiciera la película de Solo 2. Pero ahí en su Twitter desde el 2019, el creativo de la saga ya había dejado entrever que pretendía contar una historia tras los sucesos de Solo en una guerra entre los tres sindicatos criminales ligados a Maul, es decir, el Alba Escarlata, el sindicato de Pike y Black Sun. ¿Se dan cuenta cómo todo esto que nos dicen las diferentes fuentes, sumado al final de Solo e inclusive lo que vimos en el final de Clone Wars, se interconecta perfectamente? Ese show sería para contar esa guerra entre sindicatos en contra de Maul. No nos olvidemos que fue el Alba Escarlata quien le robó a los Pike durante los sucesos de la película de Solo, así que podríamos ver cómo el Zabrak lo perdió todo, incluso siendo perseguido por el propio Imperio y los Inquisidores, hasta quedarse completamente sin nada y totalmente solitario como lo vimos tiempo después en la serie de Rebels. Ahora bien, eso no es lo único que se ha revelado sobre la trama de la serie de Maul y los sindicatos criminales, sino que el reporte original de Direct en su sitio explica que se espera que Kira, interpretada por la Madre de Dragones, es decir, Emilia Clarke, volvería a la serie para ser la contraparte de Lex Seed. Pero con todo esto, Masters, como nos podemos dar cuenta, mediante la serie de Lando y esta nueva de Lord Maul, podremos ver las consecuencias de todos los sucesos de la precuela de Solo, tanto la venganza de Maul hacia los diferentes traficantes, como la guerra contra los sindicatos criminales que habrían puesto en riesgo ese poder que el Zabrak había acumulado en casi 10 años desde el final de la Guerra de los Clones. Así que, como podemos darnos cuenta, esto luce estupendo, porque volveríamos de lleno a la era imperial con personajes que ya conocemos todos y de los cuales no sabíamos nada de lo que pasó en su historia futura, como pasó con Lando en esos tiempos hasta la era rebelde, o con Kira tras abandonar a Han Solo, o también con el propio Darth Maul, que muy poco hemos sabido de él más que ese cameo en Solo, ya que ese momento está justo a la mitad de las últimas apariciones en el canon que tiene él entre el final de Clone Wars y los sucesos donde vuelven Rebels en el templo en Malachor. Por lo que estos reportes, Masters, nos anuncian que Star Wars ahora más que nunca estaría apostando al doble por la pantalla chica y Disney Plus, que parece que seguramente será el verdadero
verdadero futuro de la saga ante toda la situación que pasan los cines en este 2020 por el COVID-19. Y con esto también podemos entender que es muy probable que esos 9 shows que se estarían construyendo en Lucasfilm en diferentes etapas de desarrollo, algo que habíamos escuchado de parte de Kessel Run Transmissions en otro reporte, 2 de ellos tengan que ver justo con los tiempos de Han Solo, con todo esto que se ha liberado sobre una serie de Lando y otra más relacionada a Maul y los sindicatos criminales. Desde luego, Masters, todo esto se deberá confirmar por las fuentes oficiales en su debido tiempo, pero no dudo ni tantito, Masters, que así sea, porque como podemos ver, todos estos reportes tienen pies y cabezas y vienen de diversas fuentes muy confiables. Lo cual, de nuevo, todo esto hace que me emocione bastante por cuál lleno de contenido de Star Wars luce que estará en esta próxima década del 2020, porque desde luego tendremos contenido de múltiples periodos de tiempo en Star Wars que de una forma u otra estarán todos entrelazados en la televisión. Y tal parece que esa estrategia para hacer que la saga se parezca más y más a Marvel en cómo su contenido está entrelazado, bien puede ser una muy buena respuesta para el futuro inmediato de Star Wars. Pero si quieres saber más de las historias de los cómics que se estarán continuando, con Darth Vader buscando el legado de Padme Amidala y con Luke Skywalker redescubriendo quién rayos había tomado su sable de luz en Bespin, estas 2 historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.